19 minutos sobre las 10 de la noche. Don Jorge González Gurriarán, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernanda. Don Julio Sequeiros, muy buenas noches. Hola, Fernanda. Venancio Salcines, muy buenas noches. Buenas noches. Y José Videla, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, enseguida vamos a hablar de ese terremoto financiero que hoy provocó la conferencia de prensa de Joaquín Almunia, del comisario de competencia, pero antes permítanos que celebremos con ustedes ese premio Fernández de la Torre que hoy se entregaba aquí en las instalaciones de La Voz de Galicia, un premio que, como contábamos, se concedía a Cáritas. Por su dedicación incansable a los más necesitados. Esa ha sido la razón por la que Cáritas de Galicia ha sido galardonada con el premio Fernández la Torre. El arzobispo de Santiago recibía hoy el galardón de manos del presidente de La Voz de Galicia, en un acto que ha congregado como cada año a las figuras más importantes del panorama político, social, económico y cultural de la comunidad. En su discurso de agradecimiento, don Julián Barrio ha querido recordar que los principios que mueven Cáritas están en las mismas raíces de la Iglesia Católica. Atravesamos una crisis no solo económica, sino, sobre todo, a mi modo de ver, antropológica y espiritual. Muchos sufren directamente las consecuencias de esta crisis, especialmente el paro y la ausencia de perspectivas y de esperanza. La Iglesia permanece atenta a estos sufrimientos y preocupaciones con un mensaje de confianza y de esperanza. Referencia también a la economía en la intervención del presidente y editor de La Voz de Galicia, que ha criticado la gestión de la crisis por parte de los poderes políticos. He dicho y escrito en más de una ocasión que la crisis en que nos hallamos inmersos tiene responsables con nombres y apellidos. No sobrevino por una catástrofe natural, sino que fue provocada y alimentada por quienes tenían la obligación de evitarla. Ninguno de los responsables ha pagado sus errores, aunque sí comprobamos cómo endosaban la factura a todos los demás. Hoy todavía nos anuncian sin reparo que el 2013 será un año de más penalidades. Semejante reconocimiento de incapacidad no es admisible, porque nadie, ni el presidente del Gobierno, ni las autoridades de Bruselas, ni la jefa del Ejecutivo alemán tienen legitimidad para condenar a la sociedad a la pobreza y a la desesperanza. Santiago Rey Fernández la Torre ha pedido además altura de miras para abordar el futuro de Galicia. Dentro de unas horas, la Cámara gallega nombrará presidente y comenzará la etapa decisiva. La etapa en que con menos recursos y más dificultades más hay que hacer para recuperar una Galicia que está pidiendo a gritos más vida. Es hora de reclamarle un cambio y de reclamarlo a todos los que deciden los asuntos políticos. No quiso recoger el guante de forma explícita al presidente de la Xunta, aunque sí introdujo alguna referencia a la crisis en un discurso marcado por el agradecimiento a la labor de los medios de comunicación. Os grandes fitos das sociedades libres non son concebibles, en consecuencia, sen os medios de comunicación. Non podo compartir o pesimismo dos que profetizan a decadencia dos medios de comunicación ou a súa sustitución por sistemas aínda sen definir. O risco non está, na miña opinión, no reemplazo dun medio por outro, senón en que todos eles manteñan a calidade da información, blinden a súa independencia e sigan sendo útiles á sociedade. Eu así o solicito para esta legislatura que os galegos están empezando en a que, estou convencido, venceremos a crise económica. En todo caso, no faltaron las palabras de reconocimiento a la importante labor de Cáritas en un contexto tan difícil como el actual. Seguro que todos desexaríamos que a caridade cara aos máis desfavorecidos que practican organizacións como Cáritas perdera pronto o protagonismo, principalmente porque deixara de existir persoas desfavorecidas. Pero posto que somos unha sociedade imperfecta, ninguén merece máis recoñecemento que eles, que aqueles que se esforzan día a día por mellorar unha realidade que, a bo fe, a todos nos incomoda. Ahora, cuando el concepto del estado de bienestar empieza a ser borrado del libro de la historia y cuando 5 millones de parados nos contemplan, Cáritas, amor, pues eso significa la palabra, toma sobre sus hombros la responsabilidad y el trabajo de aliarse con los que nadie quiere. Bien merecen este homenaje todas las entidades que desde una óptica u otra se esfuerzan por reparar
lo que las instituciones tantas veces destrozan y por repartir pan y justicia entre los que de verdad lo merecen. Mi reconocimiento a todos ellos. Los 10.000 euros con los que está dotado el premio Fernández Latorre contribuirán a que Cáritas pueda seguir trabajando por la justicia social. Bueno, pues como decíamos en el vídeo, personalidades del mundo de la cultura, de la economía, de la sociedad en general estuvieron hoy presentes en este acto de entrega del premio. Allí estuvieron también las cámaras de V Televisión. La causa pudo con el frío y hasta con la lluvia, goteo de autoridades a la puerta y últimos preparativos dentro del Museo Santiago Rey Fernández Latorre para recibir a casi 200 invitados. Cargos judiciales, economistas, militares y hoy como protagonista Cáritas. El premio Fernández Latorre demuestra cada mes de noviembre desde hace 54 años que el periodismo marca la agenda de los políticos. También la de Núñez Feijóo, que acudió a su último acto antes de ser investido presidente. O la agenda de las conselleiras que no saben si volverán a ocupar su cargo en la nueva legislatura. No, pero yo ya estoy al final. Sí. Abrazos y encuentros que estuvieron presididos por el anfitrión. Santiago Rey Fernández Latorre consiguió reunir en una foto a dos rivales políticos. Pachi se pone a tu izquierda y yo a tu derecha. Y logró juntar a políticos, compañeros, aunque casi rivales. Sindicalistas, medallistas olímpicos, empresarios, banqueros, científicos, académicos de la lengua gallega y expresidentes. Fuerzas vivas de Galicia que posaron para la foto al más puro estilo orensano. Mucho de Galicia en un día de reencuentros y de protocolo, pero sobre todo de periodismo. Del periodismo fuerte, capaz de dar voz a quien no la tiene y de exigir responsabilidades a quien puede y debe remediarlo. Bueno, un resumen de lo que, como les decía, sucedía hoy aquí en las instalaciones de La Voz de Galicia. Ese premio que desde hace 54 años entrega este periódico a personas o a entidades, como es el caso de este año, que tienen algo que decir o que han hecho algo importante para la sociedad gallega. Un día, el de hoy, complicado desde el punto de vista informativo, con muchísima intensidad. Vamos a hablar enseguida de lo que hoy decía por la mañana Joaquín Almunia en torno al futuro de las entidades nacionalizadas, por supuesto incluido NCG, pero antes vamos a recuperar algo que tenía lugar esta mañana en el Congreso de los Diputados, una pregunta concreta que Cayo Lara le hacía al presidente del Gobierno. ¿Considera el Gobierno que el Real Decreto Ley 27/2012 resuelve los problemas de los desahucios de vivienda en España? Le preguntaba Cayo Lara esto a Mariano Rajoy y Rajoy contestaba esto. Por primera vez en España un Gobierno toma decisiones sobre un problema tan grave como esto. Y yo creo que el Real Decreto Ley resuelve problemas muy importantes para personas especialmente vulnerables. Repreguntaba otra vez el líder de Izquierda Unida y preguntaba esto exactamente. Ha sido la presión social de las plataformas de afectados por la hipoteca, los propios jueces e incluso el clamor internacional los que han impedido ejecutar algunos de esos 500 desahucios que se producían cada día en España. Han sido necesarios 2 suicidios para que finalmente se saque ese decreto, cuyos límites nosotros opinamos que los ha puesto la banca española. Las reflexiones de Cayo Lara y la última intervención de Mariano Rajoy, y ahora les explico por qué insistimos en estas palabras. No conviene improvisar para no alterar el normal funcionamiento de este mercado cuando la economía mejore. El Gobierno ha querido proteger a las personas especialmente débiles. Bueno, decía Mariano Rajoy que el Gobierno ha querido proteger a las personas especialmente débiles. La mala suerte ha querido que unas pocas horas después de que Mariano Rajoy pronunciara estas palabras en el Congreso de los Diputados, viéramos estas escenas en la localidad navarra de Sant Esteban. Es la vivienda de un hombre de 59 años de edad que hoy decidía quitarse la vida en esta localidad navarra. Como les decía, horas antes había entrado en vigor una orden judicial dictada por un juzgado de Pamplona para proceder a su desahucio del piso de alquiler en el que vivía, ya que había contraído una deuda de 4.200 euros con el propietario particular tras más de un año sin abonar la renta. Como les decía, ese suicidio, que sería el tercero que se produce en relación con los problemas de la vivienda, se producía unas pocas horas después de esa conversación que mantenían Cayo Lara y Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados. Yo no sé, Julio, si el asunto de los desahucios se está encauzando adecuadamente o no. Hombre, en cualquier caso estamos hablando de un inquilino, no de un propietario, sí, ¿no?
Y la ley que se acaba de reformar ahora no afecta a los inquilinos, afecta solamente a los hipotecados, ¿no? Ahora, de todas formas, a mí me parece que había que buscar la forma de poder amañar esto de alguna manera. Ahora, en el caso de que, ejemplo, alternativas como lo que es la dación en pago, si eso fuera posible, había que incrementar también el precio de las hipotecas. Es decir, no se puede cambiar unilateralmente la forma de contrato. Es decir, yo creo que aquí hay un aspecto de todo esto que ya bordea con lo que es la política social, no es solamente la política financiera. Y ya van 3, ¿no? Porque, este es el tercero y un cuarto intento que hubo en Valencia. Venancio, no sé cómo lo ves tú. Pues mira, aquí tenemos en España un sistema de doble aval. Doble aval a la hora de pedir una hipoteca, que es por un lado el aval personal y por otro lado lo que sería el inmueble. Eso hace que tengamos hipotecas o tuviéramos hipotecas a un diferencial de 0,5 o 1 punto. Aquellos países donde no hay ese doble aval, donde solamente es la vivienda la que avala, el diferencial a lo mejor es de 3-4 puntos. ¿Qué tenemos, por tanto? Tenemos un coste del mercado hipotecario. Esa es la realidad. Y yo comparto con Julio lo que dice, que posiblemente tenemos un tema de área social. Lo que tenemos es que proteger a la persona que no puede pagar la casa, pero también tenemos que proteger el aval, porque si no se encarece el crédito, ¿no? Tenemos que buscar un elemento de unión entre ambos aspectos. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de una situación provocada por los excesos que se cometieron en la concesión de hipotecas, supongo. Bueno, obviamente, es decir, aquí el mercado hipotecario ha estado como loco. Claro. Esa es la realidad. Es se ha dejado dinero. ¿Quién tiene la responsabilidad? Efectivamente, el señor aceptó la hipoteca, pero de alguna manera fue inducido a comprar a suscribir esa hipoteca, ¿no? Pero tiene que haber un control de riesgos que no existió. Que no existió. Es decir, aquí hemos tenido muchos problemas. Bueno, la crisis tiene varias causas, pero una es el control de riesgos que ha habido. Hemos dado muchos riesgos, o sea, mucho dinero a gente que no podía pagarlo, y después hemos dado cantidades de dinero muy elevadas también a muy poquita gente. Y entre una cuestión y otra hemos metido una tasa de morosidad elevadísima. Obviamente, un culpable, la banca. Otro culpable, el Banco de España, que no controla la banca. Son los dos grandes culpables del proceso. Porque al controlador, ¿quién lo controla, verdad, Venancio? ¿Quién supervisa? Bueno, el asunto de los desahucios y de los suicidios que salta de forma sistemática a la actualidad, pero queríamos hablar de ese futuro de las entidades financieras, de forma muy particular de una entidad financiera que tiene que ver con este territorio, con Galicia, NCG. Saben que es una de las entidades nacionalizadas. Hoy Joaquín Almunia especificó las condiciones que van a tener que cumplir estas entidades para recibir la ayuda de Europa. Bruselas otorga las ayudas, pero también decide la última palabra, y esta es que las entidades nacionalizadas, entre ellas Nova Galicia Banco, tienen que ser absorbidas por otras más grandes antes del 2017. Vender los bancos a lo largo de la aplicación del plan de reestructuración, de modo que antes de diciembre de 2017 queden integrados en otra entidad financiera. Este plazo de 5 años es el condicionante para que la entidad gallega reciba los 5.425 millones que necesita para subsistir. Si el Estado no la vende, este será su otro destino. Si no fuese así, las autoridades españolas tendrán que presentar un plan de resolución ordenada de las entidades no vendidas. Es decir, su liquidación. Europa no deja lugar a más opciones y esto choca con los planes de la entidad, que insiste en seguir operando en solitario. Pero además la reestructuración incluye más reglas, unos bancos más pequeños. Centrarán su modelo de negocio en la actividad de préstamos al por menor y a las pequeñas y medianas empresas. Recluidos en sus ámbitos territoriales. Operarán en los lugares de España donde estaban presentes históricamente. Y totalmente alejados de la actividad inmobiliaria que tantos problemas ha causado. Deben abandonar los préstamos al sector promotor. Vuelta a los orígenes y una red de oficinas que se deberá reducir a la mitad. Cuando le preguntaron a Joaquín Almunia sobre los despidos que esto va a provocar, el comisario europeo no vaciló y cargó duramente contra los exdirectivos de las cajas. Yo creo que aquí los responsables son quienes gestionaron mal estas entidades. Y no vamos a poner nombre y apellidos, pero los podemos ir poniendo en común unos y otros y nos saldría una lista relativamente larga. El objetivo de Bruselas con este plan es conseguir unas entidades que vuelvan a ser viables a medio plazo y sin más ayudas públicas. Bueno, una fecha concreta, 2017, NCG va a recibir 5.425 millones y en ese plazo de 5 años tendrá que ser vendida o liquidada. Julio, ¿qué va a pasar con NCG? Mira, a mí la impresión que me da es que dentro de 5 años no va a aparecer nadie interesado en el banco
Y en ese caso, tal como dijo el comisario, habrá que proceder a la liquidación ordenada de la entidad. A mí me da la impresión de que eso es lo que va a ocurrir, independientemente de que nos guste o no. ¿Y esa liquidación ordenada, para que la gente lo entienda, qué significa? Pues significaría muy probablemente que los clientes que en ese momento queden en esa entidad se traspasarían a otra. Y yo tengo una cuenta allí, que para gestionar la cuenta a partir de un determinado momento tendré que ir a otra entidad, me darán otra libreta y las condiciones que yo tenía en el banco anterior se me mantendrán en el nuevo. Eso es la liquidación ordenada. En esos términos, la gente puede decidir que mejor ya lo hago ahora y para qué voy a tener mi dinero en ese banco. El caso es que lo viene haciendo ya desde hace tiempo. Es decir, están realizando una liquidación ordenada a 5 años vista. Yo no acabo de entender eso. ¿Por qué el final del proceso tiene que ser integrarse en otra o desaparecer? Y si al final de ese proceso el banco es viable en su tamaño y en su mercado... Voy a dar un dato nada más. Hoy, a media tarde, ha hecho pública una nota de prensa en ECG Banco en la que dice que el banco va a volver a ser rentable en el año 2013, después de este saneamiento. Una cifra muy concreta, Venancio, que no sé si aceptamos como posible. Yo creo que hay un tema que es importante. Estamos viendo a la banca como si fuese banca ineficiente que tuviese problemas a la hora de trabajar. Y aquí lo que tenemos es una banca que ha tomado malas decisiones. Es decir, esto es como un barco donde hay una buena tripulación, una buena estructura, un buen casco, pero un patrón dice, vamos hacia las rocas. Y van hacia las rocas. Cuando llegamos hacia las rocas, la gente dice, no, es que ustedes eran mala embarcación, ustedes eran mal casco. No, mire, no hay ni mal casco ni mala tripulación. Lo que ha habido ha sido una decisión equivocada. Entonces, si yo tengo... Pero paradójicamente el capitán se está yendo de rositas y la tripulación la está tirando por la borda. Justamente. Pero es que eso, claro. Pero entonces, cuando usted me trate a mí, me tiene que tratar como lo que soy. Que soy un barco bien armado, con una buena plantilla y con buenos recursos humanos. Entonces, yo tengo capacidad para que ese banco trabaje y sea eficiente. Si yo trabajase con un banco ineficiente, con mala estructura, mal organizado, y que estuviese anclado en los años 50 o 60, a lo mejor disolvemos o se lo damos a otro que venga y lo cambie de arriba abajo. Pero no es el caso, esta no es la banca ineficiente de franquismo. Cuando fue el franquismo, una serie de bancos fueron absorbidos, pero eran bancos ineficientes que no habían sabido adaptarse a los tiempos de ahora. Aquí hablamos de estructuras bien armadas, muy bien trabajadas, con un capital humano de primer nivel que ha hecho lo que le han dicho. Y lo que le han dicho ha estado equivocado. Nada más. Entonces, eso es salvable. Claro, porque, Jorge, para gente que se pregunte que para llegar a este punto, ¿para qué se hizo todo el proceso anterior? La gente que no está en la pomada, digamos, como estáis vosotros, dirá, llevamos con este proceso primero con la fusión, después con la nacionalización. ¿Para qué sirvió todo este proceso previo? Vamos a ver, ha habido un proceso muy errático, eso es evidente, o sea, ha sido un proceso de parches, ¿no? En donde, y sobre todo lento a nivel de España, y además yo diría que incluso a nivel europeo está siendo súper lento, ¿no? A mí lo más positivo de la comparecencia de Almunia es que por primera vez desde Bruselas se dice públicamente que ha habido una gestión incompetente, y ha habido una gestión con incapacidad de llevar a buen puerto, ¿no? Eso es muy importante porque es la primera referencia que se hace explícita desde Bruselas. Segundo, por primera vez también han hecho una definición de lo que tiene que ser una entidad financiera a nivel territorial. Yo creo que tomando como referencia el caso de Alemania, y lo que en principio era la definición de una caja de ahorros, ¿no? Por lo tanto, han delimitado totalmente el campo de actuación del futuro. Son dos cosas muy importantes, o sea, la gestión y la actuación. Y yo creo que ha habido una palabra por parte de Almunia que se presta a discusión, Ha dicho vendida. Yo diría más bien la palabra privatizada, porque no es igual vendida y que sea absorbida por otra entidad financiera a que sea privatizada e intervengan grupos de inversión o inversores. O sea, yo lo veo compatible con la idea de José María Castellano teórica de que entren grupos del exterior. Por lo tanto, yo no veo que la única salida, aunque efectivamente me parece un anuncio prematuro, dentro de 5 años, sea que pase a ser absorbida por otra entidad financiera o liquidada. Tiene que ser o privatizada, porque todo parte de una cuestión que yo también creo que es un tema muy importante, y es el dinero que viene de Europa, ¿cómo viene?
Bueno, primero, viene como deuda del Estado, o sea, eso está claro. Y el memorándum lo cumple las entidades financieras. Esto que viene como deuda del Estado nos costó mucho aceptarlo también. Bueno, no, pueden decirte que es que la idea inicial era que a final de año... Rajoy iba a decir que no y Guindo llegó a decir que no. Llegó a decir que no, ¿no? Pero partían de la base de que a final de este año, o sea, el mes que viene, existiría ya la unidad de control bancario, con lo cual efectivamente sería un préstamo directo a las entidades financieras. Al no serlo, el MEDE no puede actuar de esa manera y en consecuencia se asume como riesgo del FROB. Bien, por lo tanto, eso es deuda pública y eso nos afecta incluso no solamente el memorándum a las entidades financieras, sino las condiciones, el condicionamiento nos afecta a toda la sociedad. Pero hay una cuestión que yo quiero llamar la atención y es, ese dinero, ¿cómo va a ser? ¿Ampliación de capital? ¿Va a ser operación acordeón? Entonces, para mí la consecuencia más importante que hay que discutir es qué pasa con los accionistas no FROB actuales. Y de ahí viene... Bueno, hay algunos, que en concreto esos inversores gallegos que depositaron 80 millones de euros, que están un poco enfadados, ¿no? Pero yo digo más, de todos los inversores gallegos, el más importante, que tiene pues casi un 9%, es la futura Fundación Nova Caixa Galicia, que se tiene que financiar con los beneficios que en su día depare esta entidad. En consecuencia, si se diluye su participación o se minusvalora, o sea, baja al 3%, yo no veo viable la financiación futura de la Fundación. Es un tema muy serio. Decir, bueno, mira, yo creo que en estas cosas no hay más cera que la que arde, ¿eh? Y la cera que hay aquí, ¿qué es? Que hay una inyección de 5.425 millones de euros desde el FROB a NCG Banco, y acto seguido los activos inmobiliarios, a discutir si los otros activos tóxicos que están en el banco, préstamos personales, préstamos empresas, etcétera, todo eso pasará... Y participaciones en todo tipo de empresas. Espera, por respeto al constructor de las escaleras, subamos los peldaños de uno en uno. Entonces, la cuestión, digamos, es que todo esto pasará a lo que será el banco malo. Lo que quede es un banco puente que tendrá que hacer determinadas cosas. Liquidar prácticamente un 60% de las sucursales. Lo que es Evo tendrá que ser vendido. Tendrá que volver a ser una caja bastante parecida a lo que era en el año 2000, territorialmente afincada aquí en Galicia, nada de veleidades inmobiliarias ni industriales, sino limitarse a lo que es el negocio con las familias y con las pymes. Ahí hay un punto que no podría dar más créditos que los depósitos que tiene, entre otras cosas. ¿Qué pasa? Que hay que asegurarse también lo que se está inyectando, los 5.000 millones. Es decir, a mí me da la impresión, o sea, de que todo lo que es la planificación va en revertir toda una política de expansión que hubo en los años 2000. Poner el contador a cero, vamos. Poner el contador a cero, o sea, no a cero, dejarlo como estaba en el año 2000. Y todo aquello que en última instancia, digamos, un poco la patrimonialización que los dirigentes de las cajas estuvieron haciendo de las cajas, con sagas familiares incluidas, que estarían todas en la lista de los nombres que dice el señor Almunia, que tenemos todos en la cabeza. Es decir, a mí me parece que eso es lo que va a haber. Sí. Y esto es un sota caballo rey, es decir, no es más. Curioso que el comisario que ha anunciado esto sea Joaquín Almunia. Joaquín Almunia tiene una trayectoria política, ha sido líder del PSOE. Exitosa. Es decir, líder de un partido que también tiene, junto con el PP y con otros, parte de responsabilidad en lo que ha acontecido con las cajas, es decir, el control político. Entonces, y ahora, eso me lleva a reflexionar sobre el hecho de que parece que las ideologías han desaparecido totalmente, porque Joaquín Almunia está desarrollando determinadas políticas que claramente no son excesivamente socialdemócratas. O al uso de los partidos a pesar del discurso que en estos momentos está defendiendo... Él defiende un discurso y habla de unas cosas que él debe de conocer muy bien, porque a lo mejor su gente no supo pararlo a tiempo. Entre otros, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que se supone que es el que era gobernador del Banco de España y que nombró el Partido Socialista. Enseguida te escucho, Venancio, pero hoy ha habido reacciones, lógicamente, a lo que dijo Joaquín Almunia por parte de los grupos políticos con representación en el Parlamento, que no están muy conformes con lo que le espera por delante a NCG.
La noticia llegó en plena constitución de las comisiones del Parlamento gallego, donde los populares la valoraban a priori como buena. Nova Galicia Banco non é unha entidade das que vai a desaparecer. Se lle dan 5 anos para buscar a capitalización suficiente. Incluso algunos aspectos de las condiciones impuestas por Bruselas eran para el PP especialmente positivas. A volta un pouco ao proxecto originario das caixas, que é traballar preto das familias, preto da pequena e mediana empresa. Opinión totalmente contraria tiene la oposición, que augura la desaparición de la entidad bancaria. A maquinaria está posta para liquidar, vender a un prezo simbólico as nosas caixas, que hoxe xa é un banco. Isto vai ter graves repercusións en termos territoriais de exclusión financiera, en termos de desaparición da obra social e en termos de circulación do crédito. Resumidamente, estamos diante da crónica do asesinato do sistema financiero galego. Se proponen soluciones. É dicir, socializamos as perdas. Que propoñemos? Transformémolo nunha entidade de carácter público e intercedamos, non, na economía real productiva deste país. Y no se escatiman críticas. Dende o punto de vista político, hai que decir con toda claridade que Feijóo é a última mona en todo este proceso. De momento, el PSDG ya ha pedido que Alberto Núñez Feijóo comparezca en el Parlamento gallego para explicar su papel en la fusión de las cajas. El BNG, además, ha solicitado que el ministro de Guindos comparezca en el Congreso para explicar el plan de reestructuración. Las reacciones hoy de los grupos políticos en ese acto que tiene lugar en el Parlamento gallego, coincidiendo con la constitución de las comisiones, pero imos falar con alguén que hoxe tenga algo que contar en relación con NCG. Clodomiro Montero, moi boa noite. Boa noite. Bueno, Clodomiro é o responsable de Ciga Banco e hoxe tivestes unha reunión con responsables de NCG. Para que? Bueno, pois certamente o que nos viñeron a relatar foi o que ten acontecido dende o ano 2010, desde que foi a fusión, e pouco máis, non? Posteriormente emitiron unha nota aos medios de comunicación na que falaba que os sindicatos nos facilitaron datos concretos sobre o seguinte experiencia de regulación de emprego, polo que pretenden amortizar 2.500 postos de traballo, 1.000 deles en Galiza, e pechar oficinas, pero certo é que a nós en ningún momento se nos facilitou información a este respecto, e o único que se nos dixo é que dentro de 10 días querían citar a representación sindical para comenzar a negociar un novo expediente de regulación de emprego, algo que, desde logo, dende a parte sindical foi totalmente desbotado, non? Como interpretades dende os sindicatos, especificamente dende a CIGA, as palabras de hoxe de Joaquín Almunia? E vos credes que hai unha folla de ruta alternativa a que se plantexa dende Bruselas? Bueno, nos tivemos a este lunes unha reunión coa Comisión Europea precisamente para falar do futuro de Nova Galicia Banco e do plan de reestructuración, pero, bueno, o certo é que a malla todo non nos collía por sorpresa esta roda de prensa, pero hai datos que queremos destacar, non? En primeiro lugar, se está falando dun rescate bancario. Nós o que denunciamos é que con este rescate o que se pretende é esa débeda generada pola mala xestión dos directivos das caixas, convertilo en débeda pública que ten que asumir a maior parte da ciudadanía. Este rescate vai a ter unhas consecuencias sociais e laborais tremendas en Galiza, donde Nova Galicia Banco representa o 10% do Produto Interior Bruto e, por tanto, é unha peza fundamental na economía galega. En estes momentos, o que está en xogo son milleiros de postos de traballo directos na entidade. Están en xogo tamén os postos de traballo na obra social, os 250 compañeros e compañeras de obra social, pero, sobre todo, ese labor sociocultural e asistencial que levaban adiante as caixas de aforros galegas, que eran o primeiro inversor por detrás das administracións públicas en obra social e cultural. Por outra parte, vemos como a clientela que teña débeda subordinada e que estaba atrapada na débeda subordinada de preferentes e obligas subordinadas, pois aínda non sabe cal vai ser a solución que se lle vai a dar e, polo tanto, vai a ter que asumir unha parte desa quita. En definitiva, estamos falando de que hai numerosos sectores que se van a ver afectados por este rescate e o que aínda por riba, o que é máis gravoso, é que todos os cidadáns galegos van a contribuir a sanear esta entidade, pero habrá moitos cidadáns galegos que queden sin servicio financiero, non? Me estou referindo a 86 concellos, onde só Nova Galicia Banco estaba presente facilitando a inserción financiera dunha parte da poboación, nomeadamente no rural e xente maior, que en estes momentos vai a perder acceso aos servicios financieros con este proceso de reestructuración, non? Ao final resulta que o único beneficiado deste proceso pois rematará sendo un gran grupo bancario que será o que se quede a precio de saldo coas antigas caixas de aforros. Só hai que ver o que acaba de pasar co Banco de Valencia, que despois dunha inserción de diñeiro público de 4.500 millóns de euros se lle vende por €1 a CaixaBank. Cabe preguntarse se con eso incluso pretende calmar o goberno certos ánimos en Cataluña, non? Clodo, para rematar xa, bueno, como están os ánimos na plantilla de NCG?
Pois, bueno, precisamente hoxe, cando os sindicatos tiñamos unha reunión ca empresa con carácter previo e sin comunicar aos sindicatos, a empresa dixo que había que amortizar 2.500 postos de traballo. Nós pensamos que eso, lóxicamente, xenera incerteza, tensión, medo, e que a xente mañá vai estar atenta, primeiro, a que vai ser do seu posto de traballo, e segundo, que vai a ter que atender a clientes de débeda subordinada que tamén van a vir nerviosos ás oficinas, e, desgraciadamente, non hai instruccións, non hai información ao persoal nas oficinas, e, por tanto, unha vez máis, fará de parapetos sin ter ningún tipo de información, o cal é lamentable. Porque, Clodomiro, lembranos canta xente forma parte da plantilla nestes momentos de NCG? Bueno, aproximadamente estamos falando de 5.900 persoas. Aí hai que pensar que, aparte do que Nova Galicia Banco, está Evo, está o Grupo Inmobiliario, bueno, están numerosos sectores que se van a ver involucrados, e hai unha parte da que non se está falando que é importante, que é o Banco Gallego, que son 800 postos de traballo máis, que en estes momentos o FROB busca comprador e que non sabemos cal vai ser o seu futuro, non? Por tanto, hai máis postos de traballo en xogo. Bueno, Clodomiro, moitísimas grazas por atendernos esta noite. Estaremos moi atentos ao que aconteza xa a partir de mañá, despois desta decisión anunciada hoxe polos responsables de NCG. Boa noite. Boa noite, gracias a todos. Gracias. Venancio. Pues mira, yo creo que nos han dejado mutilados, porque lo que no podemos es pedirle a una entidad en España que solamente dé el crédito que tenga en depósitos. Obviamente, está clarísimo que Nova Galicia no va a poder... Para que la gente entienda de qué estamos hablando, vamos a traducir esto. Pues bien, lo que os ha planteado la Unión Europea es que Nova Galicia no va a poder dar más crédito de lo que tenga en depósitos. Obviamente, por norma, en España un banco tiene como 2/3 en depósitos de lo que deja. Como 2/3. Nadie tiene en depósitos de lo que deja. Nadie. La diferencia es lo que se buscaba siempre, los mercados financieros internacionales. Tampoco tiene Nova Galicia. Pero han dicho que a partir de ahora no puede dejar si no hay un depósito. ¿Qué va a ocurrir? Que va a bajar el mercado de crédito de Nova Galicia. Es decir, Nova Galicia se va a ver obligada a tener que reducir el crédito. No le queda otra opción. Y yo me pregunto, ¿y puesto por qué? ¿Qué ganamos? Porque si nos obligan a eliminar 2.000 y pico puestos de trabajo, a quedar acotados, a no poder asumir ningún préstamo promotor, pero eso quiere decir que un señor en una aldea quiere hacer su casa y no va a poder. Va a tener que irse a BBVA, o Santander o Popular para hacer su casa. Es decir, ha dejado una entidad mutilada y encima le dice, y no de crédito. Entonces, ¿qué ha hecho? La ha debilitado, de tal modo que dentro de 1 o 2 años estaremos llamando a todas las puertas, no para venderla, para regalarla. Porque prevéis que esto provoque una fuga de clientes. O sea, hay una cosa que a mí me gustaría dejar clara. Es decir, todo esto que está proponiendo la Comisión Europea para el rescate de prácticamente 1/3 del sistema financiero español, esto no es malo. Estamos de la misma forma que hay una persona que va al médico y está enferma y hay que abrirla en canal y hay que hacerle una operación y hay que tenerla allí. Es decir, ¿quién tiene la culpa de lo que le pasa a la persona? ¿El médico que hizo la operación? No. Es decir, los responsables, incluso morales, que tiene esta situación es toda la gestión que tuvieron las cajas desde prácticamente 1995 hasta el año 2007. Esos son los señores que nos han metido aquí. Para salir de esta, en las instituciones que están más deterioradas, no nos queda otro remedio que, entre otras cosas, reducir tamaño. Lo que está pasando ahora es consecuencia de exhibicionismos impúdicos de determinados directores de cajas que en el año 2006 o en el año 2007 presumían de haber crecido los beneficios frente al año anterior un 46%. Es decir, esa es la cuestión. No, yo difiero. Es decir, los responsables de esto, los que nos han traído aquí, no es la Comisión Europea. La Comisión Europea trata de amañar la situación lo mejor que puede. Yo quería llamar la atención, insistir en 2 cosas que con la intervención de la FIGA pues se ha citado, ¿no? La primera es micro, y es que ningún político hoy en las redacciones ha hecho alusión al problema personal. De los despidos, ¿no? Sí. Y este problema hay que tener en cuenta que ya han pasado las oleadas de liquidación de la cúpula, de los cuadros de primer nivel, los cuadros de segundo nivel, y lo que queda ahora, fundamentalmente, es mucho personal que no es prejubilable, y en consecuencia, Bruselas puede ocurrir que exija la aplicación
de la reforma laboral. Quiero decir, ahí está, que a partir de ahora ese es un tema sea importante. A 20 días por año, con lo cual... O sea, que la salida va a ser mucho peor de lo que ha sucedido hasta ahora. Y segunda cuestión. No exigió. Esto puede ser. Y segunda cuestión. O sea, lo que hace Bruselas es dejarlo en manos de los directores de los bancos. Una segunda cuestión, que es enlazando con lo que tú decías antes, y es el tema del crédito. La reforma del sistema financiero se ha hecho muy tarde, o sea, teóricamente tiene que hacerse en el año 2009, 2008, pero es que además de eso, es que en ningún momento hay un planteamiento de exigencia respecto al crédito al sistema económico y social. Y resulta que el condicionamiento afecta a toda la sociedad y en cambio no hay ninguna retribución a la sociedad, por lo menos que es el crédito para el desarrollo de la actividad económica y en consecuencia para la recuperación algún día del empleo. Y este tema no está tratado, vamos, en la comparecencia de Almunia, en ninguna conferencia de los políticos, y son dos temas, uno de personal que va a afectar a muchísima gente, a gente joven, a gente de mediana edad, y tienen el riesgo, aunque efectivamente hay un compromiso antiguo de los seres al plan antiguo de las indemnizaciones, pero puede ocurrir, porque ahora quien manda es Bruselas, directamente. Cualquier medida de despido, de reducción de plantilla, se va a hecho según eso. Y de hecho las preferentes van a ir... Ahora vamos a hablar de las preferentes. Sobre el ajuste, si yo difiero lo que dice Julio, o sea, reducir o no reducir es un tema muy sencillo. Uno va al balance del banco y mira el margen. Si hay margen, puede vivir la empresa, y si no hay margen, no puede vivir. Es así de sencillo. Aquí lo que tenemos son bancos que tienen pérdidas extraordinarias basadas en que tiene una termita dentro que es el activo inmobiliario. O sea, termita se come todo el edificio. Si tú eliminas la termita, el edificio vale. Entonces, si tú coges la entidad, como dice Castellano, yo en ese sentido comparto su opinión, tú coges la entidad y tiene margen. Lo que no tiene es capacidad para aguantar la termita. La termita se va a banco malo. En el momento en que la termita se fue a banco malo, te queda una entidad que puede sobrevivir. Entonces, ¿cortar por qué? No lo entiendo, lo de corte. O sea, ¿reducir por qué? ¿Reducir por qué? Bueno, pues sencillamente porque creamos una entidad mucho más débil y la regalamos, como hemos regalado el Banco de Valencia. El Banco de Valencia requiere también que se hable. Espera, que es la tercera vez que sale el asunto del Banco de Valencia. Sí. El Banco de Valencia fue examinado por Oliver Wyman, que fue tomado como palabra de Dios aquí en España, y le dio que en el escenario adverso tenía que capitalizarse en 3.400 millones de euros. Eso se lo dijo hace 2 semanas. Esa cantidad. Bueno, en un escenario que no se va a cumplir. Es decir, las necesidades de capital del Banco de Valencia, según Oliver Wyman, no llegan a los 3.000 millones de euros en un escenario normal. Sin embargo, vamos a gastar, Bayana, 4.500 y darlo gratis. Eso yo no lo entiendo. Ahí me tiene que explicar. Julio. Bueno, yo trataré de... Y con garantía de los activos. O sea, trataré de hacerlos. Es más, la cosa va, incluso que hay un esquema de protección de activos, que de todo lo que hay aquí, que en principio tú me dices que está en estas condiciones, en el caso de que esto tenga pérdidas, el 80% corres tú con ellas y yo corro con el 20%. Aquí la pregunta es, aún así, solo ha aparecido un comprador. Uno. En un mercado oligopolisto que es España. Si yo ofrezco a BBVA, a Santander, a la Caixa, he acabado. Tú cuando compras una entidad, compras lo que el activo y el pasivo de la entidad. Y puede ser, en este caso, que el pasivo sea superior al activo. Hay un test de Oliver Wyman. Hay un test de Oliver Wyman que lo ha dicho. Y aparte hay una cuestión. Si lo que ese es tal cual el tema de la leche. El problema de la leche, que lo hemos visto claramente, donde vemos que los productores no pagan el precio, porque hay 4 productores. Aquí cuando uno tiene una entidad financiera y la ofrece, se la ofrece a 4, que son Santander, BBVA, la Caixa y casi se acabó. Entonces la pregunta es, porque sea española, yo, pueblo de España, tengo que asumir ese coste. Pues a lo mejor yo prefiero dársela a una entidad alemana o a una entidad china o coreana. Pero es que me da igual, póngalo usted en el mercado mundial. Es que esa alternativa no la tienes. Bueno, es que el tema, digamos, está por ver. No la tienes. Está por ver. ¿Por qué? Porque los bancos, a estas alturas, prácticamente todo lo que deben fuera y lo que deben dentro está avalado por el Estado.
Es decir, el tema no es que el Estado le da al banco tanto dinero. Es que ya se lo ha dado antes a través de los avales. O sea, hay... Es decir, tú cuando me dices, por ejemplo, dices, no, es que en el caso de lo que es Caixa Galicia, como los depósitos, como solo puede dar créditos por la misma cantidad de los depósitos, eso va a significar que no se puede endeudar. Dice, pero vamos a ver, hombre, por Dios, ¿quién le presta dinero hoy a Caixa Galicia? Caixa Galicia está fuera de los mercados. O sea, no hay problema de liquidez. En España no hay problema de liquidez a menos de 3 años. El BCE, si tienes colateral, te deja el dinero. Esa es la liquidez, es la liquidez del Estado. Estamos hablando de los Bueno, déjame que hablemos un poquito de cosas concretas que tienen que ver también con lo que hoy anunció Almunia y que salía en esa conversación con Clodomiro Montero, que es el asunto de las famosas participaciones preferentes. Llevamos toda esta semana hablando de este asunto. Había esa reunión en Bruselas a principios de esta semana, creo que fue concretamente el lunes. Hoy también se ha determinado que va a haber una quita, es decir, que las personas que han suscrito esas participaciones preferentes perderán una parte de la inversión, entre un 30 y un 70% en función de las entidades. En el caso de Bankia ya ha aclarado que será del 39%, que se calcula que perderán 10.000 millones las personas que suscribieron esas participaciones. En el caso de NCG no se ha concretado en el transcurso del día de hoy cuál va a ser la quita que aplicará a sus clientes y se ha señalado que se definirá en función de la valoración de la entidad actualizada cuando reciba los 5.425 millones de euros que estamos hablando y que van a recibir de Europa. Yo no sé qué futuro le veis a la gente que tiene participaciones. Pues un futuro muy negro, pero es que, vamos a ver, en las participaciones, cuestiones de participaciones preferentes habrá de todo, es decir, habrá gente que conscientemente la suscribió, sabiendo lo que suscribía, y hay una inmensa cantidad de gente, probablemente mayoritaria, que no sabía exactamente lo que estaba haciendo, porque desde hace un tiempo tú cuando contratas productos con los bancos en inversión te hacen firmar unos documentos en los cuales se refleja tu perfil de inversor, que estás informado con todas estas cuestiones. Gente que era analfabeta podía ser calificado como inversor de alto riesgo. Por otra parte, esto lo comercializaron cajas de ahorros. Era la relación que existía en muchos casos entre los directores de agencia y los clientes que suscribieron esto, era de absoluta confianza porque llevan años con ellos. Es decir, aquí ha habido engaño. Es cierto que los últimos responsables de quien asume esto es el que lo contrata, ¿no? Pero ¿cuál es el procedimiento? Es decir, ahora el 39% del valor de esto le vuela a estos el porcentaje señores. de gente engañada parece que está calculado. El último cañonazo de una gestión de Prolave. Dejadme, ahora me matizáis lo que queráis y sobre todo del momento actual, porque efectivamente esa distinción entre unos y otros está hecha. Desde NCG se hizo ya en su momento, se sabía aproximadamente cuánta gente había sido objeto de un engaño o forzada de alguna manera y cuánta gente era consciente de que estaba suscribiendo pues un producto financiero de alto riesgo. Por ejemplo, el consellero, de momento consellero de Economía, Javier Guerra, que ha suscrito también participaciones preferentes y suponemos que él sabía perfectamente a lo que se estaba exponiendo. Hoy ha habido también reacciones políticas en relación con este asunto que, como saben, preocupa y ocupa a miles de gallegos. En Bruxelas, desde o primeiro momento, dixo que no caso de que houbera, como se constatou que había persoas enganadas, había que ir ás vías xurídicas habituais, neste caso é a vía xudicial, que en Galicia promocionamos e sustituímos pola vía da arbitraxe. Evidentemente, a entidade agora terá que ver cal é a mellor forma de dar saída primeiro aos casos dos enganos. Nós pensamos que evidentemente pola vía da arbitraxe e senón pola vía xudicial. E desde logo para nós o que é absolutamente impresentable que onte no discurso de investidura o señor Feijóo fixera referencia aos inversores capitalistas en Nova Galicia Banco dicindo que había que defender os seus intereses, mentras se esqueceu absolutamente dos máis de 40.000 galegos e galegas cunha inversión entre preferentes e débeda subordinada de casi 2.000 millóns de euros que quedan literalmente abandonados á súa sorte por parte do seu goberno autonómico. Estamos inxectando recursos públicos cando hai milleiros de persoas que se quedan sin os seus aforros de toda a vida. Entregamos toda a banca con cantidades inxentes de recursos públicos e non lle damos unha saída aducindo razóns xurídicas e de competencia con Europa a milleiros de persoas. E agora o que lles di Europa co beneplácito de Rajoy e co beneplácito de Feijóo é que perdan os seus aforros. En cambio, aos grandes aforradores non se lles pide o mismo esforzo. Eu creo que debemos deixar de falar de eufemismos e decir que ese é un apoio á reestruturación e falar de roubo. Se lle está roubando aos pequenos aforradores os seus cartos.
Reacciones de hoy de los grupos con representación en el Parlamento gallego, porque esta mañana, como se hacía referencia en alguna de esas declaraciones, Joaquín Almunia hablaba también del asunto de las preferentes. La metodología es, primero, calcular el valor económico en el momento actual de esas preferentes, aplicar una quita parcial y inmediatamente después de aplicar esa quita parcial con las condiciones que están establecidas en los planes, que no van a ser igual, no va a dar lugar a un porcentaje igual de quita en los diferentes supuestos. A partir de ahí se producirá un canje por acciones o títulos equivalentes de las entidades respectivas. Bueno, esto se decía hoy, Jorge. Vamos a ver, en primer lugar, es difícil distinguir entre unos y otros clientes. Yo puedo afirmar, al menos desde mi punto de vista... Yo creo que hay casos que no son discutibles. Digo que nadie, bueno, el 99% de las personas que van a una entidad financiera basa su relación en una confianza personal, porque nadie es capaz de leer un papel de una entidad financiera. No nos engañemos. Para eso están hechos, ¿no? Para que no se lea. Están para que no se lea. Entonces, únicamente se puede leer porque tienen una letra más grande esos de capacitación y capacidad para tal. Pero los que existían hasta ahora son papeles ilegibles. Por lo tanto, todos, absolutamente todos, hacen una operación en base a una confianza. En consecuencia, yo veo en el tema de las preferentes que ha habido, de una forma generalizada, un abuso de confianza, incluso por parte de responsables de sucursales que ellos mismos no habían entrado a fondo en el tema, ¿no? Incluso se sabe que más del 40% de los empleados de las entidades financieras, sus familias tienen preferentes. Pero dejando aparte de eso, yo no tengo la menor duda que a las preferentes la única salida posible es similar a la de las subordinadas, o sea, que es la permuta por acciones a una valoración que ya veremos. Lo de la quita es seguro, o sea, es absolutamente seguro. Y yo la única salida que creo, y hay que dejarse un poco de demagogias por parte de los partidos políticos, yo lo único que veo es o el arbitraje, que fue lo que ha venido funcionando, o habrá que recurrir a la justicia ordinaria. No cabe otra alternativa, porque es como cuando en cualquier negocio, pues al final no se cumple un contrato. Entonces, es un tema muy grave, pero sería engañarnos. O sea, no tiene más solución que o el litigio vía judicial o la compensación, porque ahora, repito lo de antes, ahora no puede decidir ni el gobierno ni la propia entidad, lo va a decir Bruselas. Vamos a visitar un momento algunos de esos afectados. Hoy hablábamos con algunos de ellos, algunos de los que estuvieron, como decíamos, en Bruselas en esa reunión del pasado lunes tratando de buscar una solución que desde luego no les ha dejado satisfechos. Después de reunirse con la Comisión de Peticiones y la Comisión de Mercados, su visita a Bruselas se zanjaba ayer con una conclusión clara. No se han cumplido las normativas ni las directivas europeas, pero ellos en este momento no pueden hacer nada. Quien tiene que hacer algo son los responsables españoles. Y hoy, apenas unas horas después de su regreso a casa, los afectados por las preferentes recibían la confirmación por parte de Joaquín Almunia. El comisario europeo anunciaba esta mañana que son el gobierno y los bancos los que tendrán que determinar las condiciones de la quita. Por lo menos aquí ya sí que tenemos un plazo. Nos dicen que dentro de 3 meses tiene que estar resuelto todo este asunto de la quita y del canje. Algo que en la comisión técnica tamén nos quedou claro, non poñen ningunha traba, ningún obstáculo para que o goberno devolva os cartos. Cando Madrid nos di que Bruselas non me deixa, que a Troika non me deixa, que os mercados non me deixan, é mentira. El primer paso es estimar el valor económico de todas las participaciones. A estas se les aplicará una quita parcial que variará en función del producto y el resultado se canjeará por acciones. Los afectados empiezan a asumir que perderán parte de sus ahorros. Isto é inadmisible. Sexa a quita de un 1% o dun 2. Desde Adicae advierten de la complejidad del proceso en el caso de Nova Galicia Banco, puesto que la entidad no cotiza en bolsa. Se habla mucho de acciones, en el caso de Bankia es posible porque es una entidad que cotiza en bolsa. Y recuerdan a la Xunta y al Gobierno central que la excusa de Europa ya ha llegado a su fin. Julio, ¿qué va a pasar con la gente que tiene las preferentes? Mira, en principio, digamos, a mí me gustaría situar esto en su contexto. El tema de las preferentes es mucho más gigantesco de lo que parece.
Es un tema enorme. Que ha hecho mucho daño, por ejemplo, en el ECG también. También. Es decir, para que nos hagamos una idea, el 70% del valor de las preferentes y de las subordinadas está en manos de inversores institucionales. Léase fondos de pensiones, o sea, vamos, distintos fondos que hay por ahí. Y ahí tenemos el 70%. Después, digamos, hay un 30% restante que se ha distribuido entre las economías domésticas, entre las familias, que es donde está el verdadero problema social. Y no todo él. Es decir, mucha gente que compró preferentes sabía lo que compraba y en cierta medida es lo que dice Almunia. Dice, si aquí hay, digamos, engaño o hay, digamos, hombre, lo que los economistas llamamos el establecimiento de un poder y de una información asimétrica, y hay gente que se siente perjudicada por la legislación civil o por la legislación penal, que recurra. Es decir, es que no hay otra vía. O sea, no hay otra vía. Una vía individual, en cualquier caso. Para las personas. Sí, eso por supuesto. Melance, ¿tú qué perspectiva tienes de esto? La misma. No hay otra vía. No hay otra vía. O sea, es que no hay otra opción. La gente lo que compró fue una acción sin derecho a voto. De hecho, el nombre que se suele usar técnicamente, aquí nunca se usó para vender, es acción preferente perpetua. Sí. Si toda la gente hubiese dicho, usted está comprando una acción... Pero el perpetua se evitaba en, claro, en la venta y también del la acción. producto. O sea, a la hora de vender, dejaron únicamente preferente, cambiaron la palabra acción por una participación, pero el nombre técnico es una acción preferente perpetua. Pero vosotros entendéis la perplejidad de la gente. O sea, que tú estáis hablando de un problema social que afecta a un porcentaje determinado. Hay cosas de juzgado de guardia. Aquí se le han vendido preferentes a personas con Alzheimer, se han vendido analfabetos. Es más, acabáis aquí el otro día en la tele, estuvo aquí, contratos que están firmados con el estuvieron aquí. Claro, entonces, pero la gente se pregunta por qué la administración no es contundente. Eso tiene que ir por vía penal, es decir, todo eso tiene que ir por la vía... O sea, esto hay que llevarlo a juzgar. Por vía administrativa es imposible. Pero yo creo que se debe investigar mucho más la gestión de las cajas y también la CNMV. Vamos a ver, es decir, la preferente es un voto de alto riesgo y la CNMV, que es la que se encarga, y no Banco de España, que hay un error generalizado en el país, es la CNMV la que se encarga de la venta de productos financieros y no el Banco de España. La CNMV tenía que haber tutelado el proceso. De hecho, hay otros productos, como son los hedge funds o fondos de inversión libre, entonces exige una inversión mínima de 50.000 euros para filtrar al inversor. Es decir, aquí tenía que haber habido una circular de la CNMV en el proceso, que no hubo. Claro, es que aquí en las preguntas se hace una distinción entre el inversor y el ahorrador, que era que probablemente no tendría que haberse metido. Julio Segura, que estaba el presidente de la CNMV, se ha marchado para su casa sin que nadie se entere. Igual que es un artista y muestra la negligencia de los partidos de oposición de que no se entera de nada. Pero es que me interesa este punto de vista que tú estás introduciendo y que tiene que ver con algo que ya ha salido en el resto de los asuntos y que tiene que ver con cómo van a salir de este lío los responsables de habernos metido en él. Mira, segunda ¿Cómo cuestión. van a salir? Y hay entidades financieras que todo esto era previsible para los cerebros que estaban en este proceso, ¿no? Que para los ejecutivos. Hay entidades financieras que dieron instrucciones de no vender más allá de 1.000 o 2.000 euros en preferentes. ¿Por qué? Porque se temían que pudiese ocurrir esto. Entonces, están ahí y se sabe en la plaza cuáles son. Y hay entidades financieras que dieron orden de vender todo. O sea, de que si un señor tenía 50.000 euros o 100.000, le metieran todo. Que yo creo que no es tan complicado. Y ya eran conscientes de que podía haber problemas. O sea, había información suficiente como cuando hay entidades que a la vez, en el mismo momento, le dicen a sus directores, ojo, no le vendáis a nadie más de 1.000 o 2.000 euros, porque hay porque no, porque es un producto complicado, y si sale mal, no queremos tener en nuestra contra a la clientela. Y un proceso sale mal con 1.000 o 2.000, esto pasa desapercibido, una quita del 40%, es algo que está bien. Sí. Pero cuando una entidad coge y le dice a sus ejecutivos, ustedes vendan todo, o sea, si tiene 50.000 el cliente y quiere comprar 50.000, véndale 50.000 o véndale 100.000 euros, aquí obviamente a mí no se me escapa que lo que había era una entidad totalmente desesperada, al borde de la quiebra, y que prefirió matar, o sea, morir matando, ¿entiendes?, antes que asumir la realidad y llamar al Estado a que interviniese. Y esa misma diferenciación que haces tú entre las que iban a matar y las otras, grosso modo, está la banca y las cajas. Claro. Y las que iban a matar eran las cajas. Claro. Hay una cuestión que es muy importante, porque finalmente los organismos reguladores y los controladores son la última defensa que tiene el ciudadano. Es decir,
Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España ya en términos más globales, en fin, al final es quien tiene que ordenar esto para que no se produzcan pues lo que se está produciendo. Y es lo que se apuntaba. No ha pasado absolutamente nada. Es decir, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que se cansó de pontificar sobre las medidas de austeridad que había que aplicar, sin embargo luego él no controlaba todo este embolado y luego se ha descubierto que había informes de la Inspección del Banco de España diciendo que había. Y lo mismo en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hablamos ahora al momento de GES Cartera y todo lo que ha sucedido. De vez en cuando surgen historias porque alguien por el camino, el regulador y el controlador, ni reguló ni controló. Mira, a mí me gustaría contar una pequeña historia, si me lo permitís. El caso más insólito es el último caso de la abeja maya. O sea, Rumasa. O sea, veis ahí un caso en donde la Comisión Nacional del Mercado de Valores advertía que no informaba favorablemente incluso en los inversión. Periódicos. Y hay cantidad de gente que compró con una expectativa del 10% de rendimiento. Mira, yo recuerdo que a mí me llamó una revista de inversión para que analizase la salida a la búsqueda de accionistas por parte de Clesa, que era un grupo. Sí. Y yo, pues me molesté un poquito a analizar un poco Clesa. Y recuerdo que a la vez que estaba poniendo en el periódico Ruy Mateos que buscaba accionistas de Clesa, está vendiéndole las mejores plantas de Clesa a Cacaolat, que era otra vez de su grupo. Es decir, estaba sacándole las joyas de la corona, descapitalizando y llevándoselo a otra empresa, mientras ponía la página entera que buscaba inversores. Hombre, ahí hay que coincidir conmigo en que igual que lo viste tú, lo podían ver también los reguladores, ¿no? Pero, y dijeron que, bueno, sí, pero no lo dijeron como esa... Ahí advirtieron, sí, ahí fueron más... Dices que ibas a contar alguna anécdota o algo así. Sobre el tema de las preferentes. Continuamos con el hilo. Es decir, lo que pasó con las preferentes, te voy a contar una historia que es el cómo se comporta un banco y lo que hicieron algunas cajas. Conforme el tema de las preferentes empezó a ponerse feo, concretamente un banco tenía 18.000 clientes con preferentes. Dentro del banco se crea un gabinete especial que empiezan a estudiar una por una las 18.000. Cuando, digamos, era un señor que 15 años antes ya había estado en bolsa, que había comprado, que había vendido y tal, sabía de qué iba que sabía y tenía 100.000 euros, por ejemplo, metidos en preferentes, a este señor que recurra, que vaya al juzgado, que vaya donde quiera. Cuando había un caso complicado, porque ahorrador, como decía, pues, se convocaba a esta persona, se llegaba a un arreglo con él y incluso se le devolvía el dinero. Como consecuencia de esto, pasado el tiempo, a la puerta de ese banco no había nadie protestando por las preferentes. Pero, cuando en la caja de enfrente este trabajo no se hizo, entre otras cosas porque a las 3 se marchaba todo el mundo, y lo que quedó fue un montón de gente a la puerta, que lo que estaba haciendo era cargarse la institución. Pero es como... Es decir, un hospital se puede permitir a que haya allí gente protestando por cuestiones de tipo moral, aborto, eutanasia en la puerta. Lo que no se puede permitir un hospital es que digan que ahí dentro se mata a la gente. Pero como habéis apuntado, como has apuntado, esto se produce en una situación determinada de las cajas. Si esto acontece con una situación en las cajas el problema sucede normalizado, sucede porque buscaban fondos desesperadamente. Y ahora es que no pueden devolver nada, entonces se resisten hasta el final. Y además la cosa es más compleja, perdona, porque hay preferentes que se emitieron en los años 90 y estos señores estuvieron cobrando el 5 o el 6% durante todo el tiempo, que ya recuperaron más que sobradamente el capital que habían invertido. Aquí lo feo son las preferentes desde el año 2005. Un matiz a añadir, y esto pone de manifiesto la diferencia de la estructura jerárquica entre las cajas y los bancos. Bueno, quería introducir un apunte sobre otro de los temas de la semana, que es esa huelga en el sector lácteo. Saben que ayer una medida prácticamente sin precedentes decidían suspender las entregas de leche a la industria, los productores gallegos. Hoy había una reunión en Santiago de Compostela y a última hora de la tarde se llegaba a un principio de acuerdo en función del cual se ha planteado la suspensión temporal de esa huelga de entregas. La segunda reunión se celebrará en 3 días. Hoy hubo un doble encuentro a las 4 de la tarde, Consellería e Industrias, a las 5:30 se
incorporaron los sindicatos que representan a los productores de leche. La consellera participó también en la reunión, aunque se incorporó cuando ya se estaba celebrando. Finalmente, la industria ha asumido que la situación actual es insostenible para los ganaderos y que hay que reconducir el sector. La Xunta se presenta en este caso como garante de ese compromiso y lo plasmará mañana, jueves, en un escrito que enviará a los sindicatos agrarios. En estos momentos está la situación. Buscábamos la reacción de parte de las personas que participaban en esa reunión de esta tarde. Hai un principio de acordo que se está traballando en positivo, que a industria asume que esta situación é inasumible e, polo tanto, que está disposta a dar os pasos necesarios de aquí a xaneiro e nesa construción vamos a traballar todos en positivo. Queda a proposta que temos encima da mesa do Goberno galego, este asume convertirse en garante do cumprimento da parte da industria que non estuvo na reunión, polo tanto, non estamos trasladando un compromiso directo da industria, senón do propio Goberno. En segundo lugar, este compromiso do Goberno vai hasta o punto de asumir un antes e un despois dentro do sector lácteo. Creo que debemos aplicar o sentido común de non facer irreversible a situación para moitas explotacións de convertir en indefinida unha folga de entregas que poda ter consecuencias. Nos parece a posibilidade de, efectivamente, de suspendelas, porque no caso de que haxa incumplimentos por parte de algúns dos actores, pois sempre podemos retomalas. Nós o que temos claro é que todo o que sea avanzar, vamos lle dar posibilidades para que sea avance. O acordo do apoio da Xunta en seguir traballando para organizar mellor o sector, para poñer en valor a cadena total do produto desde o produtor hasta o consumidor e seguir falando, traballando. Todos temos deberes, nós non vamos a falar nin de pactar precios nin de poñer precios, simplemente se está falando de darlle valor a un produto tan importante, non? Bueno, una situación un poco surrealista la que está planteando, porque todos y cada uno de los actores que participan en esta escena estaban de acuerdo con que la situación de los ganaderos era insostenible, porque estaban produciendo por debajo de coste prácticamente. Vamos a ver, aunque sea muy rápido, hay que remontarse muy atrás. Sí. La Comunidad Económica Europea nació fundamentalmente para el autoabastecimiento y para ello había una protección clara a través de la PAC. Los precios de garantía que permitieron el desarrollo de la agricultura fue para eso. ¿Qué pasó? Que cuando entró España y Portugal coincidió prácticamente por ahí con la creación de las cuotas, porque había un montón de desmanes por parte de agricultores de países que tenían ganadería estabulada. En el caso de España y de Galicia en particular, coincidió con que la cabaña era mucho menos productiva de la cabaña, por ejemplo, alemana, holandesa, que estaba alimentada con piensos de importación, lo cual es sorprendente todo esto. Viene entonces una reestructuración del sector, y aquí en Galicia se hizo una reestructuración salvaje. Dábamos las cifras el otro día, en estos momentos hay 11.000 explotaciones, hace 10 años había 100.000. Pues eso, o sea, casi una reducción de 1 a 10. Bien, una vez hecho todo eso, se forma un monopolio de demanda formado por las empresas transformadoras, un monopolio de demanda que fijan unos precios absolutamente inmorales, porque no son los precios que están fijando las mismas empresas en Francia. Ni hablar, es mucho más bajo. Por tanto, es un problema enormemente serio y es sorprendente que esas empresas, que son titulares de ese monopolio, ahora reconozcan que es insoportable para los ganaderos. Bueno, esto yo creo que si la Xunta consigue ser garante de un acuerdo de ese tipo, es un éxito extraordinario, porque, ojo, esto no es nada más que la punta del iceberg del sector agropecuario gallego. Las cuotas van a desaparecer en el año 14, creo que es cuando desaparecen las cuotas, pero efectivamente estamos hablando de un sector enfermo como consecuencia de lo que se está haciendo con los productores, a pesar de que, como ya se ha dicho aquí, ellos han hecho escrupulosamente sus deberes, no solamente concentrando las explotaciones, sino también tecnologizándolas, etcétera, etcétera, etcétera. Seguiremos pendientes de lo que pase con ese acuerdo. Vamos a hacer una pausa de 1 minuto, exactamente. A la vuelta aún tenemos alguna cosa más que contarles. Hasta ahora. Nos vamos a ir enseguida al plato de informativos para que Uxía nos cuente más cosas que han sucedido este miércoles, pero antes vamos a compartir con ustedes una historia muy llamativa que tiene un soporte gráfico. Son unas fotografías, la calidad no es abrumadora, pero vale para explicar un poco lo que vamos a decir. Tiene que ver con una denuncia que hoy ha hecho pública el Sindicato Unificado de Policía, que ha denunciado que los antidisturbios están recibiendo órdenes para que sean más contundentes. Incluso han llegado a sugerir que el gobierno está buscando un muerto, ya sea policía o ciudadano, para distraer la atención y justificar
aplicar mayor dureza hacia los que protestan por los recortes. Así como decía, lo ha transmitido el SUB en una carta que mañana remitirá al ministro del Interior y que hoy se ha hecho pública. En esta carta el sindicato relata que ayer miembros de la Unidad de Intervención Policial estaban realizando el proceso de reciclaje ordinario en el centro de entrenamiento de Linares, donde una televisión grababa el desarrollo de la instrucción. Allí el jefe de los antidisturbios, el comisario José María Igusquiza, insistió permanentemente en que había que ser más contundentes, dispuso la realización de prácticas con disparos de pelota de goma y manifestó su disconformidad con lo blandas que son dichas unidades en algunas de sus actuaciones. Por eso, 3 escudos de protección se rompieron debido al impacto de pelotas de goma. Estábamos viendo uno de ellos, por lo que el SUB deduce que se dieron instrucciones de vulnerar el protocolo de actuación, no disparando al suelo, sino directamente a los escudos para que en el futuro se haga sobre los ciudadanos. Una denuncia, como decíamos, que tiene nombres y apellidos, procede del Sindicato Unificado de Policía. Y yo, Videla, no sé qué te sugieres. Que probablemente pretendan convertir a los policías en robocops. Vamos a ver, los policías al final son funcionarios y son trabajadores que reciben órdenes y que también saben que esos que están manifestando están en unas condiciones sociales, ellos tienen sus familias, también saben lo que es el paro, y en un momento determinado pues se puede establecer, no digo complicidad, pero un policía puede entender una protesta y en último término siempre busca, incluso creo que técnicamente habría que como último recurso la fuerza, ¿no? Entonces los policías ya han advertido, ha habido caso por ejemplo el tema de desahucios que han advertido que se puede empezar a negar a participar en ese tipo de acciones con los riesgos que conlleva profesionalmente. Es decir, el policía es un ser humano. El policía es un ser humano que seguro que en la manifestación puede tener amigos y conocidos porque están con problemas... Claro, lo que pasa es que la denuncia del sindicato tiene que ver con el hecho de que desde el gobierno, que es el que tiene que ordenar a la policía, se está decidiendo y que se actúe con una contundencia no nueva. sé si al gobierno le convendría que hubiera un muerto, porque eso puede ser germen de un conflicto, de un estallido social. Bueno, en cualquier caso, una historia que nos ha llamado muchísimo la atención, que como decía tiene nombres y apellidos. Seguro que mañana se va a hablar de este asunto. Les adelantamos esas 3 fotografías que están circulando ya y que constata que efectivamente los entrenamientos en los que participan estas personas pues tienen su dureza. Nos vamos ya al plató de informativos para que Uxía Rodríguez nos cuente más cosas ya al borde de la medianoche. Cuéntanos, Uxía. Pues vamos a comenzar este último vistazo a la actualidad por Cataluña, porque Esquerra Republicana le ha dado calabazas a Artur Mas. Oriol Junqueras se niega a entrar en el nuevo Ejecutivo catalán. Asegura que su misión ahora es ejercer una oposición responsable. Eso sí, están dispuestos a darle estabilidad al gobierno. A cambio piden suavizar los recortes y sobre todo una agenda nacional clara. Por el momento, el segundo en la lista de Mas, Pere Navarro, no ha recibido ninguna llamada. Los funcionarios pedirán en los tribunales la paga extra que les fue eliminada. En enero presentarán una demanda para que se les devuelva la extra de Navidad que este año no van a cobrar. El gobierno decidió suprimirla el pasado mes de julio, aunque Extremadura y el País Vasco ya han anunciado su intención de desobedecer al Ejecutivo. Así, con humor y a ritmo de Aretha Franklin, los médicos madrileños continúan con sus protestas. Unos 300 facultativos han bailado hoy a las puertas del Hospital 12 de octubre, una nueva forma de llamar la atención en esta huelga indefinida contra la privatización de servicios. Y el archiconocido Ecce-Homo seguirá acrecentando su fama con la entrada del año 2013, o al menos lo hará su restauradora, Cecilia Jiménez. La autora de la transformación más polémica de los últimos tiempos será la encargada de dar las uvas en un famoso canal nacional de la TDT. Su nombre firma algunos de los zapatos más universales del mundo. El creador canario Manolo Blahnik ha sido galardonado con el Premio Nacional de Diseño de Moda. Lleva 4 décadas vistiendo los pies de las mujeres, aunque solo de las que pueden pagarlos. Un par de Manolos puede costarnos desde 400 a 2.000 euros. Así terminamos hoy, Fernanda. Gracias, Uxía. Nos volvemos a ver mañana. Un reconocimiento a Manolo Blahnik, efectivamente, que ha colocado sus zapatos en los pies de algunas de las mujeres más famosas del mundo. Nos vamos a refrescar el día con el Off the Record de hoy, que Lois Balado ha hecho inspirado por esas peticiones sucesivas de perdón a las que últimamente asistimos. La última, como recordábamos aquí ayer, de los militantes de base del Partido Socialista. Off the Record. Que ahí fuera el tiempo está un poco revuelto, ya nos lo dice nuestro meteorólogo de cabecera.
Onte chovía moito durante todo o día, pola tarde chovía moitísimo, pola noite tamén, e hoxe probablemente as circunstancias meteorolóxicas queren dar unha tregua. Situación, botándolle unha ollada de marcha no Meteosain, que se ve unha baixa profunda situada concretamente ao suroeste da península. Pero si miramos a través del cristal del Partido Socialista, entonces se habrán metido ustedes en el ojo del huracán. ¡Dimisión! 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 Y no es que el PP esté en demasiada sintonía con la sociedad. El señor de la tijera, el señor de la tijera, siempre está de barbacoa, pues su intención solo era el llegar a la Moncloa. Pero ellos al menos están en el gobierno, que la verdad no es poco consuelo. Para enmendar un poco esta situación, la militancia de base socialista ha decidido dar un paso adelante pidiendo perdón. Como militante del PSOE te pido perdón. Porque no reconocimos a tiempo la crisis. Te pido disculpas. Pedir perdón por las cosas que hemos hecho mal es necesario. Lo de pedir disculpas está muy de moda últimamente gracias al pionero que decidió dar el primer paso. No hace falta que les demos nombres. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Pero no piensen mal del monarca, que ya sabemos que alguna cosa buena sí que hace. Siempre que nos acompaña el rey a los empresarios, siempre hacemos negocio. Y es que vale que las monarquías ya no mandan como lo hacían en el pasado, pero seguir copando las portadas de la prensa del corazón ayuda mucho a marcar tendencia. Quizás esa sea una de las razones por las que disculparse parece haberse puesto de moda. Y pido disculpas. Para pedir perdón. Pedir esas disculpas. Pedir disculpas. Eu pido disculpas. La militancia socialista ha sido la última en reclamar el indulto ciudadano. A nadie se le escapa que en el PSOE necesitan savia nueva. En eso andan y parece que los jóvenes talentos de Ferraz tienen más poder de atracción. No está mal para empezar, pero tampoco estaría mal que la prometedora cantera del PSOE tuviese el mismo efecto fuera de sus filas. Dos cosas muy llamativas en esta imagen final, las pasiones que despierta efectivamente Eduardo Madina y la lucha contra el reloj biológico de José Bono, que cada año parece que está más joven. Es como, ¿qué se ha hecho este hombre? ¿Qué se ha hecho José Bono? En el caso de Madina la pregunta es, ¿atrae por su personalidad o por su futuro brillante, que a algunos le parece? Bueno, en cualquier caso vemos que las chicas estaban absolutamente entregadas a la causa. Nos vamos a la primera del periódico de mañana, la primera edición de La Voz de Galicia, titular: Bruselas da 5 años para vender Nova Galicia. Sus gestores pretenden que la compren fondos de inversión antes que otro banco. El banco debe suprimir 2.500 empleos y más de 300 oficinas, y la entidad ha de reducir su tamaño a la mitad y limitarse al negocio minorista. La foto de primera para el premio Fernández de la Torre, con el titular: Cáritas recibe el premio Fernández de la Torre. Imagen de primera para Santiago Rey, Fernández de la Torre y el arzobispo de Santiago. Destacar también en esta primera que de los 1.500 profesores que se jubilan este curso en Galicia, solo se sustituirán 150. El 97% de los docentes creen que los recortes afectarán directamente al aprendizaje escolar. Y una última noticia que queríamos destacar: los jueces irán a la huelga en enero si el gobierno no negocia la reforma, pero rechazan a Gallardón como interlocutor. Un colectivo, el de los jueces, que no es muy habitual que se ponga en huelga y que está muy contento con la reforma, ¿no? Sí, sorprendente jueces, ver... abogados, procuradores, médicos, ha puesto todo el mundo. Hombre, lo que está haciendo Gallardón, la cuestión de las tasas, la reforma de tasas, es muy grave, y así se ha manifestado el sector judicial. Los jueces hablan de la reforma de las tasas también, y hablan de que está en peligro la independencia del Poder Judicial con todo lo que ello conlleva, si seguimos creyendo en la separación de poderes, que a lo mejor tenemos que empezar a dejar de creer. Y la defensa de los derechos de los ciudadanos. Muchísimas gracias a los cuatro por ayudarnos a entender un poquito mejor qué va a pasar con algo tan importante, supongo que por desgracia de muchos, como son las entidades financieras. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Regresamos mañana a partir de las 9 de la noche con más cosas que contarles. Sean felices.